Estamos con la abogada Elena Applebaum. Ella es experta en inmigración en casos de asilo en Berkeley, California. Y hoy justamente vamos a conversar con ella sobre el asilo. Abogada, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Coméntenos qué documentos se necesitarían para presentar un caso de asilo. Los documentos dependen en cada persona. Por eso es muy importante intentar buscar ayuda de un abogado o abogada. Pero voy a intentar de hablar sobre cualquier tipo de documento que podría posiblemente ayudar su caso. Primeramente, sí, tiene que entregar cada documento de identificación que tiene disponible. Si no tiene documentos de identificación disponible y teme de volver a su país porque piensa que está en peligro de persecución, de daño muy grave por su raza, nacionalidad, opinión político, religión o grupo social, debe solicitar asilo aun si no tiene sus documentos de identificación. Pero cualquier documento de identificación que tiene disponible debe entregar con su solicitud de asilo. También hay que tener una traducción. Cada documento que se entrega al gobierno de los Estados Unidos tiene que estar en inglés. Si no tiene abogado o abogada que puede ayudarle a buscar un traductor, puede buscar en Google. Hay varios servicios de traducciones que están disponibles y va a poder encontrar a un servicio que puede ayudar. Tiene que ser certificado la traducción, entonces hay que tener un certificado de traducción adjunto a cada documento en inglés, si el documento fue traducido y firmado del traductor. Para hablar sobre cualquier otro tipo de documento que puede ayudar, aparte de sus documentos de identificación, hay que entregar pruebas en su caso. Pruebas podrían ser varios diferentes evidencias en su caso. Si hay testigos de daño que usted sufrió, si hay testigos de amenazas que sufrió, si hay testigos del daño emocional que estaba sufriendo, que observaron su estado emocional o psicológica después de un incidente importante en su caso. Esas personas pueden tener información importante en su caso que sería evidencia importante para el gobierno considerar. Si hay testigos en su caso, esos testigos deben escribir una declaración jurada o una carta. Y si no saben escribir o firmar, otra persona debe escribir su declaración para esa persona. Entonces ellos pueden decirle su declaración y ellos los pueden documentar. Si no saben firmar, pueden estampar su declaración con su huella. ¿Okay? Pero también cada declaración o carta de testigo debe también tener adjunto una cédula de identificación si está disponible del testigo. También si sufrió daño físico y fue a un hospital o una clínica o recibió también atención médica de una comadrona, curandera, no importa. Y hay archivos en ese hospital o hay archivos en la clínica, un recibo de la clínica porque compró medicina. Contacta con el hospital, contacta a la clínica, contacta a esa comadrona, contacta a la curandera. Aun si no es un lugar que usted quizás piensa que es profesional como un hospital, o aun si no es un médico, si su abuela le cuidó después de un incidente y ofreció atención médica, habla con su abuela, pide una carta de ella como testiga. Pero si hay archivos en ese hospital, intenta de conseguirlos.
Si ya no pudo obtenerlos antes de huir de su país, intenta de contactar a ese lugar por teléfono o de enviar a uno de sus amigos o familiares al hospital o clínica o comadrona o a cualquiera persona que le había ayudado para pedir sus archivos. ¿Ok? Am, También otra cosa que ayuda es si ha hecho una denuncia con la policía en su país o con otra agencia de su gobierno o tribunal, por favor, consigue una copia de esa denuncia. Am, y aún si no ha conseguido un pedazo de evidencia, documenta también cómo intentó de conseguir cada documento. Y si alguien en su país fue para intentar de conseguir algo y no pudieron conseguir ese documento, esa persona puede escribir también una carta o declaración jurada documentando qué pasos tomaron para intentar de conseguirlo, para enseñar al tribunal o a servicios de inmigración que ha intentado todo lo posible para conseguirlo y que existe. ¿Ok? Am, Otra evidencia puede existir que podría ayudar su caso. Podría ser evidencia concreta, o podría ser evidencia de testigos. Hay que pensar en todo lo que pasó, que es importante en su caso. Am, y todo lo que pasó que es importante son hechos que tienen algo que ver con las razones por qué alguien o un grupo intentó hacer daño a usted o amenazó hacer daño a usted o que es evidencia de ese daño que ya sufrió o de esas amenazas. ¿Ok? Pueden también ser evidencias de las circunstancias. Si una persona fue dañado por su religión, por ejemplo, evidencia que va a ser importante para esa persona, que quizás no para otros refugiados, va a ser evidencia que pertenece a una iglesia, ¿ok? O que es miembro de su religión. Entonces, por ejemplo, alguien que está solicitando asilo porque tienen miedo de experimentar daño por su opinión política, siento, va a tener que conseguir prueba de que pertenece am, a un partido político, quizás sí pertenece a algún partido, porque a veces no pertenece. Uno también puede solicitar asilo por razón de tener una opinión política. Si no tiene una opinión política, pero otras personas piensan que usted tiene una opinión política y por esa razón intentaron hacer daño a usted o amenazaron a usted, o usted tiene buenas razones para pensar que podrían hacer eso en el futuro. Um, Ese tipo de caso también podría calificar basado en opinión política. Entonces, para mencionar eso también. Pero para personas que sí pertenecen a un partido político, por ejemplo, deben y tienen una cédula de identificación de ese partido, claro que es importante entregar copia de esa cédula a mí, quizás de otras personas que pertenecen a la organización, que pueden ser testigos de que pertenecen a la organización. ¿Okay? Entonces, la evidencia que va a necesitar en su caso no es solamente evidencia del daño o amenazas que uno ha sufrido o teme, pero también de cómo una persona califica en uno de los grupos protegidos. Porque desafortunadamente en este país uno no califica para el asilo solamente por el daño que sufrió, también tiene que enseñar que ese daño fue o va a ser en el futuro motivado por una razón protegida. Entonces, parte de la evidencia que quiere conseguir es evidencia que enseña que usted pertenece al grupo protegido. Entonces, am, quizás su acta de nacimiento ya documenta su raza o nacionalidad. Si usted es una persona indígena, por ejemplo. Entonces, quizás
si está solamente enseñando que pertenece a su grupo o nacionalidad, va a poder enseñar eso con menos evidencia. Pero depende del tipo de caso que uno tiene. También si tiene un grupo social, va a querer evidencia que pertenece a ese grupo social, que usted está diciendo que le está poniendo en peligro. De verdad no he podido cubrir todas las posibilidades que podrían aparecer en un caso. Por eso es claro que es muy importante hablar con un abogado o abogada sobre su caso, porque para cada caso va a tener diferentes necesidades. Por eso, ahora que tengo muy poco tiempo, quiero intentar de proveer información que puede ayudar a diferentes personas, porque posiblemente no va a poder conseguir abogado antes de que vence su año o su tiempo en el país. Y si eso pasa, quiero que ya ha empezado de conseguir sus documentos necesarios y quizás cuando ya ha obtenido su abogado, ya va a tener todos sus documentos listos. Y no se olviden de tenerlos traducidos, porque um, las personas trabajando en las oficinas del gobierno de los Estados Unidos normalmente no hablan español, a veces sí, pero aún si hablan español no pueden considerar los documentos si no están en inglés. Entonces es importante hacer las traducciones. Y también es importante que si está en corte, si está en un tribunal de migración y tiene audiencias, que nunca se olvide de presentarse para una audiencia, aun si no tiene abogado. Si alguien le ha dicho en el pasado que no debe comparecer si no tiene abogado, no escucha a esa persona. Llega siempre para sus citas con inmigración y para sus audiencias en el tribunal. No quiere tener una orden de remoción solamente porque no llegó, especialmente si teme volver a su país. Am, Merece la oportunidad de presentar su caso. Entonces toma su oportunidad. Muy bien, abogada, muchas gracias. Y pronto volveremos a contactarla nuevamente con más preguntas.